Y de esa forma, hermanos, vamos a alabar a nuestro Dios. Amén. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. A la Gloria a Dios. de nuestro Padre. Que nos ayude. ¿Tienes necesidad? Acércate y déjala en manos de Dios. Hermano Dani, por favor, cierra tus ojos y oremos. Señor Dios, en esta mañana estamos delante de tu presencia. Te agradecemos, buen Dios, por permitirnos acercarnos a ti. Señor, escucha la oración de tu pueblo, de tu iglesia, de los que hoy se han congregado. Amado Dios, tenemos esa certeza que tú nos escuchas y que estás al pendiente de nosotros. Te lo pedimos en tu santo y precioso nombre, mi buen Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. Con mis manos levantadas hacia el cielo, amada iglesia, hermanos, amigos que nos acompañan y también para los que nos siguen en las redes sociales, quiero empezar haciéndoles una pregunta directa al corazón. ¿Alguien aquí cree verdaderamente posible una historia como la de los 3 jóvenes que fueron lanzados al horno de fuego? ¿Creen que sea real o solamente folclore, algo ficticio o un cuento? Real. Y algo así como lo que leemos en el libro de Daniel con esos 3 jóvenes hebreos, que pase hoy en día. Hombres y mujeres jóvenes reales siendo arrojados a hornos ardientes por el simple hecho de negarse a adorar a los ídolos, a los dioses. Si esto les parece una escena lejana, sacada de una película de ficción, o atrapados en las páginas de un libro de historia antigua, tengo que decirles con dolor pastoral que nos estamos perdiendo de la realidad que viven muchos de nuestra familia espiritual alrededor del mundo. Hoy, mientras adoramos aquí al Señor, y voltee, vea a los que están allá al lado suyo, ahí voltee por favor, ahí vea a los que están atrás. Hoy tenemos la bendición, el privilegio de poder estar aquí sentados, tener unas instalaciones y no ser perseguidos, no ser acosados por nuestras convicciones, por nuestra religión, por nuestra relación con Dios. Aquí adoramos al Señor en total libertad y comodidad. Bueno, unos dirán, pues hay algo de calor. Con un poquito de incomodidad a lo mejor por el calor. Sin embargo, en las regiones de Medio Oriente y de África del Norte, hay hermanos que se despiertan cada mañana bajo la sombra de la amenaza, la presión y la persecución. Para ellos, negarse a inclinar, negarse a dar adoración a un ídolo, les puede costar de menos unos azotes, cárcel, pagar una multa, a lo más la propia vida. Para ellos no es una metáfora la persecución. Les cuesta el rechazo de su familia. Necesito que sientan el calor del horno de fuego. ¿Qué pasaría si mañana alguien se acerca a ti en el trabajo,
en la escuela o incluso dentro de tu círculo familiar y de manera sutil o directa te dijera: si cedes en esto, todo estará bien. Si dejas un poquito las cosas de Dios, cree que te irá mejor. Pero si te mantienes firme en la fe, perderás tu empleo, perderás amigos, perderás tu seguridad. Quizás ya has estado ahí, quizás ya has pasado por esto que te estoy diciendo. El enemigo de nuestras almas rara vez se presenta con una espada desenvainada. Él es el amo, el Señor, el experto, el padre de mentira, el engañador por excelencia. ¿Y cuál es la característica de un engañador? ¿Cuál es su característica? ¿Cuál es su cualidad? Que sabe hacer las cosas de tal manera que piensas que son verdad. Que hace las cosas de tal manera que piensas que es real lo que te está diciendo, lo que te está proponiendo. Porque si llegara, ¿verdad?, con los cuernos, como luego describimos al enemigo de nuestras almas, pues ni le hacemos caso. Pero no, padre de mentira, experto en engañar. Y entonces, pues no tiene nada de malo, ¿verdad? Pues sí, no hay nada de malo. No tenemos que ser tan santos. No necesitas, podrá decirte, no necesitas dejar de creer en Dios. No te estoy pidiendo que abandones tu fe, solamente que cedas un poco, que no seas tan estricto, que no seas tan santurrón. Mira, un poquito, ¿sí? Y sus frases, ¿verdad? Porque tienen sus frases. Mira, si hasta Jesús convirtió el agua en vino, entonces pues vamos a echarnos una. Ajá. O mira, vente, pues ¿qué tiene de malo? Vámonos al bailongo que va a haber por acá en Tultitlán, aquí en Tultitlán, en Tultepec, va a venir la banda, quién sabe qué, se va a poner buenísimo. Vente, no pasa nada. ¿Qué tanto es tantito? Solo cede un poco. Hoy les voy a confrontar con la palabra de Dios para descubrir, si lo pones ahí, que ante la presión del mundo, una fe valiente no negocia. Ante la presión del mundo, una fe valiente no negocia. ¿Sí entiende eso? O sea, no negocia una fe valiente. La historia, busquen sus Biblias, Daniel capítulo 3, ahí vamos a estar, les voy a estar compartiendo. Daniel capítulo 3, qué bueno, gracias. Daniel capítulo 3, ahí téngalo. En cuanto lo encuentre y ya esté ahí, levánteme su mano. Daniel capítulo 3, gracias. Todavía me faltan muchas manos para que lo encuentre ahí en su Biblia. Gloria a Dios. Ahí atrás ya lo tenemos. Bien. Esta historia que está descrita en este capítulo de Daniel nos sitúa en la historia universal en el imperio de Nabucodonosor II. El hombre, en ese momento, el hombre más poderoso de la tierra. Era un estratega implacable. Había conquistado muchas naciones, muchas regiones. Y él, en el momento de su apogeo, de su reinado, erigió una estatua de 27 metros de altura. ¿Se imagina eso? 27 metros de altura. Una estatua. El decreto era absoluto. Al oír la música, todos tenían que postrarse. Y quien no lo hiciera,
sería arrojado vivo a un horno ardiente de fuego. Todos doblaron su rodilla. La multitud entera de los que gobernaba cedieron ante el miedo. Todos, excepto 3 jóvenes. Todos cedieron, adoraron la estatua del rey. Solo 3 jóvenes no lo hicieron: Sadrac, Mesac y Abed-Nego. Al ser confrontados por el rey furioso, ellos dieron una respuesta que sacude los cimientos de nuestra comodidad. Vamos a analizar 3 características de esta fe valiente que como iglesia tenemos que tener. 3 características de esta fe valiente que como iglesia necesitamos con urgencia. Quiero leerles estos pasajes. Daniel capítulo 3, versículo 6, primero. ¿Ya lo tienes? Sígueme con tu vista. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente, cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Versículo 16. Sadrac, Mesac y Abed-Nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Tremendo, ¿no? 3 cosas que vamos a estar viendo de esta fe valiente. De esta fe valiente. Una fe valiente no negocia. Una fe valiente confía. Una fe valiente obedece. La fe valiente no negocia, confía y obedece. Veamos el primer punto, versículo 16. ¿Ya vio la determinación? ¿Qué le dijeron estos 3 jóvenes? No es necesario, ¿te das cuenta? No es necesario que te respondamos sobre este asunto. De manera muy burda, discúlpeme por el ejemplo que le voy a dar, porque ellos fueron muy finos, muy determinantes, con arrojo. De manera muy burda, algunos les diríamos, háblale a mi mano. Habla con mi mano. ¿Sí me entiende? No es necesario. No tengo que defender, no tengo que razonar contigo. No hay espacio para dialogar en esto. ¿Sí? No es necesario que te responda. Nosotros ya lo decidimos desde antes. Qué madurez espiritual de estos jóvenes. Ellos respetaban la autoridad del rey. Usted puede ver los capítulos anteriores. Ellos respetaban la autoridad, se sometieron a lo que les dijeron, estudiaron la historia, la lengua caldea, conocieron todo para lo que estaban ahí después de haber sido exiliados, traídos. Ellos respetaban la autoridad del rey, pero entendían que el límite de la sumisión es cuando el hombre intenta ocupar el lugar de Dios. Ahí es donde como cristianos decimos, ¿sabes contar? No cuentes conmigo. Somos respetuosos, bien dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Que oremos por nuestras autoridades, que nos sujetemos a nuestros gobernantes, pero tendremos que decir en algún momento como Pedro, cuando le dijeron las autoridades, ya no sigan predicando, ya no sigan hablando en ese nombre, en el nombre de Jesucristo. Y Pedro dijo ante la autoridad, no lo podemos hacer. Antes de obedecer al hombre, obedecemos a Dios. No buscaron justificarse,
Mira, no, es que no, me duele la rodilla, ¿verdad? Y no puedo arrodillarme. No buscaron justificarse. No intentaron dar una explicación teológica para salvar su pellejo. Tenían claro que la mayor pérdida que podían tener era perder su relación con Dios. Era la mayor pérdida que podían tener. Busque el Evangelio de Mateo capítulo 10, versículo 28. Ellos sabían a quién tenían que temer. Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 28. Gracias, 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 gracias. Dígame amén, levánteme su mano para que sepa cuánto esperar. Gracias. Allá atrás, mis hermanos, mis hermanas, gloria a Dios. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? No teman. ¿Qué dice? No teman a los que matan al cuerpo. ¿A quién sí hay que temer? A aquel que puede destruir el alma. Mis hermanos jóvenes, la presión en la universidad, en la prepa, en la secundaria, bueno, en la prepa porque la secundaria todas están por allá. La presión en la prepa, en la universidad, puede llegar en forma de un churrito, ¿no? En forma de una pastilla, en forma de vente a esta fiesta, para encajar en este mundo, para encajar entre los demás chavos. Mis hermanos adultos, la propuesta puede llegar en alterar cuando estás haciendo el inventario. O la propuesta puede llegar en hacer una transacción al bolsillo, ¿no? Si estás ahí en la caja, agarrar y no registrarlo, ¿va? Sino ponerlo en la bolsa. Aceptar un soborno a cambio de una promoción. El susurro de Babilonia dice: inclínate un poco. No te estoy diciendo que reniegues de tu Dios, no te estoy diciendo que reniegues de tu Cristo, solamente inclínate un poco ante esto, ante este ídolo. Inclínate un poco ante esta propuesta. Mira, todos lo hacen. Llevamos mucho tiempo haciéndolo. Hasta el supervisor lo sabe. Y también se lleva su mochada, también se lleva su tajada. Una fe valiente, ponle, una fe valiente no se vende por estatus, ni por dinero, ni por comodidad. ¿Qué dice? Repita conmigo. Una fe valiente no se vende por estatus, por dinero, ni por comodidad. Segundo, una fe que confía plenamente en el poder de Dios. En el versículo 17, regresando a Daniel capítulo 3, versículo 17, no lo pierda, ahí vamos a seguir. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos. Esa era su confianza, esa era su convicción. Es la relación personal que tiene, el privilegio que tiene el individuo que se acerca, que rinde su vida a Dios. Ahora nosotros a través de Jesucristo. ¿Sí lo leyó? Nuestro Dios, ¿a quién servimos? ¿Cuál era su convicción? Puede librarnos. El horno de Nabucodonosor era un sistema diseñado para someter. El horno de Nabucodonosor era un sistema diseñado
para causar miedo. ¿Qué es lo que leímos en el versículo 6 de ese capítulo 3? Cualquiera que no adore la imagen, que no se arrodille ante la estatua, inmediatamente, o sea, no van a pasar un juicio, no van a tener testigos, no. ¿Qué? Inmediatamente, directo. ¿A dónde? Al horno de fuego. Ese es el grave problema. Y entonces, ¿qué pasa con las personas? Son dominadas por el pánico, por el miedo. Y entonces el miedo en la sociedad, en algo colectivo, hace que todos cedan. Que todos cedan ante una injusticia, ante un ídolo. El miedo hace comprometer tus principios. Pensemos en nuestros hermanos en la fe en el último año. Fíjese, ponlo por ahí. Cifras del cierre del 2025, el reporte de este año. Más de 4.800 cristianos asesinados por causa de su fe. Más de 4.800 cristianos asesinados, no porque fueron ladrones, no porque mataron a alguien, no porque quebrantaron la ley, sino fueron asesinados por creer en Jesucristo. Más de 4.700 cristianos encarcelados sin juicio. Más de 67.800 cristianos agredidos física y psicológicamente en el mundo. Ellos, cualquiera de estas cifras que agarre, los que murieron, los que fueron encarcelados, los que están agredidos física y psicológicamente, cualquiera de ellos sintieron miedo, seguro. Temieron dejar a sus esposas viudas. Temieron no ver a sus hijos crecer, ya no estar en un cumpleaños de su hijo, pero entendieron que aunque sufrieran agresiones, aunque fueran encarcelados o en algunos extremos asesinados, no iban a retroceder. Confiaban plenamente en el poder de Dios. Su confianza en el Dios eterno venció el miedo. Así dice el apóstol Pablo, ¿no? ¿Sí? Así dice el apóstol Pablo. Que el amor de Dios, que la confianza en Él, ¿qué pasa? Echa fuera el temor. ¿Sí? Sintieron miedo, seguro. Señor, ayúdanos en este tiempo difícil, en este tiempo de persecución, de tormenta. Y Dios les ayudó. Nabucodonosor gobernó 43 años. Nabucodonosor II, del que estamos hablando. Pero Dios, a quien servimos, gobierna siempre, eternamente. Su reinado es sempiterno, ¿verdad? Siempre, por la eternidad. Y algo bien curioso, el problema con el mundo no es que tengas una religión, ¿eh? Al mundo le agrada, a la élite le agrada que estés en una religión, ¿sí? A las esferas que gobiernan, que son movidas por esos poderes, por esas huestes, le está contento en que estés en una religión. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la ofensa? ¿Cuándo viene la persecución? Cuando esa religión es en la relación con el Dios vivo y verdadero. Les he platicado, ¿no? Les platiqué en algún culto. Un hermano que está en los medios del entretenimiento. Tenemos 2 televisoras grandes, entonces ya sabrá, en alguna de esas 2. Le dijeron, tú puedes hablar de lo que quieras, incluso hablarnos de Dios, pero tienes prohibido pronunciar el nombre de Jesucristo. Puedes hablar de Dios, pero no pronuncies el nombre
de Jesucristo. El problema es ese. La dificultad viene, si pones el siguiente, el problema del mundo es cuando decides servir con fidelidad al Dios vivo y verdadero. Ahí ya, el mundo encima. Y algunos cuando llegan y les dice, mamá, papá, he entregado mi vida a Cristo, me he vuelto cristiano. ¿Qué respuestas reciben? ¡Ay, qué bueno! Gracias a Dios. Muchos no. La mayoría dice, prefiero que seas borracho, prefiero que seas mujeriego a que te hayas vuelto cristiano. Imagínense, o sea, prefiere el ser querido que sea borracho, que sea mujeriego, a que sea cristiano. Ese es el problema del mundo. Cuando nos comprometemos a servir fielmente al Dios único y verdadero. Tercer punto, versículo 18 del libro de Daniel 3:18. Unas palabras desafiantes en toda la escritura. ¿Ya está ahí? Desafiantes, Vean, la fe valiente no negocia. La fe valiente tiene plena confianza en su Dios y la fe valiente obedece. Vean la respuesta de estos tres jóvenes. Y si no sepas, oh rey, ¿qué va a pasar? Que no serviremos a tus dioses. ¿Qué están diciendo? Que no vamos a participar. ¿Y qué consecuencia iba a haber? ¿Qué consecuencia iba a haber para estos tres jóvenes? El horno de fuego inmediatamente. Una fe de arrojo, una convicción en el Dios verdadero. Una fe obediente a cualquier costo. La fe de estos jóvenes no dependía de los resultados. ¿Se da cuenta? Bueno, Dios, si me sacas de esta, te voy a servir por todo el tiempo. Si me ayudas en esto que está bien difícil, prometo, hago este juramento delante de ti y me vas a ver. ¿Cuánta gente hace esas promesas, no? Y vemos a sus hijos, a sus hijas, a adultos vestidos, ¿no? De San quién sabe qué, de Santa quién sabe qué, ¿sí? ¿Sí me va siguiendo? Porque hicieron promesas, un juramento. Ellos, los jóvenes, no. Ellos dijeron, y sepas, rey, y si Dios no quiere salvarnos, de todos modos, no nos vamos a arrodillar ante tu imagen. Una fe que no importa el resultado. Esa es una verdadera fe. No estaban haciendo un trato con Dios. Si nos salvas, te serviremos. Créeme, te vamos a servir si nos salvas de esta. Ellos adoraban a Dios por quien Él es. Ellos adoraban a Dios por quien Él es. No por lo que podía hacer por ellos. Al igual que un hermano perseguido en Yemen, él decía, aun si somos encarcelados, oramos para que la obra continúe. Memorizo las escrituras para hablar de Jesús donde me lleven. Si me encarcelan y me quitan mi Biblia, estoy guardando, estoy memorizando la palabra de Dios para hablarles a los demás en donde me encuentre. Mis amados hermanos que están en la tercera edad, familias que hoy atraviesan valles de dolor. A veces el milagro de la sanidad física no llega. A veces el milagro de la sanidad física no llega. A veces el recurso económico escasea. A veces la oración no la responde como yo quería, no la responde como tú querías. Pero eso no significa que Dios nos haya abandonado o que nos ame menos.
Significa, Él ve todo el panorama, Él es soberano y que nunca va a desear nuestro mal. Bien dice el profeta, Dios tiene pensamientos de bien y no de mal. Siempre, aunque estés atravesando por el valle de sombra de muerte, puedes decir, los pensamientos, las decisiones de Dios son de bien y no de mal. ¿Lo puedes decir? Aunque estés atravesando por el valle de sombra de muerte, aunque estés en dificultad, puedes decir, ajá, a ver, dilo entonces. A ver, fuerte. Ay, no lo escucho muy bien. A ver, más fuerte. Las decisiones, los pensamientos de Dios son de bien y no de mal, aunque esté en ese valle de sombra de muerte. Pon el siguiente. ¿Ya lo leyó? ¿Es verdad o no es verdad? Ajá. La fe madura no exige un milagro para permanecer fiel. Vean, estos tres jóvenes, ellos tenían la certeza de que Dios podía salvarlos, ¿correcto? ¿Sí? Y tenían la convicción de que si no pasaba, ellos no les pasaba por su mente que Dios no pudiera. Debes entender eso. Ajá. No les pasaba por su mente que Dios no pudiera. Sin embargo, estaban conscientes que sus pensamientos de ellos no eran los pensamientos de Dios. Estaban conscientes que lo que Dios decidiera iba a ser lo mejor. Por eso dijeron, y sepas, Rey, que si no nos salva, fíjense, no dice que si no puede salvar, que si no nos salva, no nos vamos a arrodillar. Ajá. Vamos a permanecer fieles a Dios, fieles a nuestro Dios. La fe madura no exige un milagro para permanecer fiel. Se sostiene en la certeza de que con liberación o sin ella estamos seguros en las manos de Jesús. Mis amados hermanos, iglesia, amigos, el horno moderno no está construido de ladrillos, no es un fuego literal, sino un sistema cultural que quiere silenciar la voz de Cristo en ti. Un sistema cultural que quiere que no hables, que no creas, que no confíes, que no les digas a los demás de la fe en Jesucristo. Dios libró a estos jóvenes. El fuego no tuvo poder sobre ellos. La mayor victoria, ¿cuál creen que sea? No fue salvarlos del horno de fuego. La mayor victoria no fue salvarlos del horno de fuego. Que no se arrodillaron antes de entrar, que no se dejaron vencer por el miedo. Ellos mantuvieron su fe firme hasta las últimas consecuencias. No puedes condicionar tu fidelidad a Dios a las circunstancias. Cuando todo salga bien, ya estaré buscando de Dios. Cuando arregle estas cosas, ya buscaré más de Dios. Ya no vas a buscarlo, créeme. Muchos han intentado ese camino, y ese camino lleva a alejarte de Dios. Siempre va a haber algo, siempre va a haber impedimentos. Nuestra fuerza no está en nuestro propio valor, sino en una fe que depende por completo en Jesucristo. Entonces, ¿cómo es tu fe? ¿Es una fe valiente? Recuerda, la fe valiente, 3 cosas. ¿Qué dijimos? La fe valiente, ponlas por favor al inicio.
¿Recuerda? La fe valiente no negocia, confía y obedece. Ajá. ¿Qué clase de fe tienes tú? Esta es la que el Señor te quiere dar. Esta es la que quiere que esté en ti. La madurez de tu fe no se mide por los milagros que Dios hace a tu favor. Escucha, la madurez de tu fe no se va a medir en los milagros que haya en tu vida. Para nada. ¿Cuántas personas caminando con Jesús fueron sanadas? Le fueron dadas la vista. Les sacó demonios, les quitó las enfermedades. ¿Y le siguieron? No, ¿verdad? Muy pocos. De todos los miles que sanó, pocos le siguieron. Tu fe no se mide por los milagros que haya en tu vida, sino por tu determinación a ser fiel, por tu dependencia por completo a Jesucristo. Tu fe debe permanecer aunque no llegue el milagro, aunque no llegue la respuesta que esperabas. Entonces, para cerrar, hoy no te convoco a que te pongas de pie ante una estatua, ante un ídolo, ante el mundo, sino que te pongas de pie y adores al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que te arrodilles ante el trono de su gracia. ¿Qué dices? ¿Te pondrás de pie? Ahí ponlo lo de los últimos, por favor. Siguiente. Si tenemos otro A. Ah, qué bien, gracias a Dios. Gloria a Dios por los que se están poniendo de pie. Quiero orar de forma específica. Si tú has estado cediendo, has cedido a las presiones sutiles de esas que nada más tantito, inclínate, un poquito. No te estoy diciendo que reniegues, pero sabes que así empieza. Sabes que es una puerta para irse de resbaladilla. ¿Cuánto sucedió así? ¡Wow! Por dar una rendijita y allí agarró y vámonos. Y se fueron, se alejaron de la fe en el Hijo de Dios. ¿Has cedido a lo mejor a las presiones de tu familia? Ya no vayas. Por eso no te vamos a visitar, porque nunca te encontramos en casa. ¿Y ¿no? Y ya, entonces, y te sientes, no, pues sí es cierto, ya dejaste, mi hermano. Si has negociado tus principios por temor al rechazo, a la pérdida, este es el momento de renovar tu convicción, de arrepentirte. Pidamos al Señor, cierra tus ojos y oremos, clamemos. Igual si nunca has entregado tu vida a Jesucristo, si nunca le has dicho, Señor, te entrego mi vida, reconozco que te necesito, ven a mi vida. Te pido que pases aquí al frente de los que están hoy. Si no has entregado tu vida a Cristo, es tiempo de hacerlo. Señor Dios, mi buen Padre, te ruego que tú soples de tu Espíritu Santo en nosotros, que nos levantes como una iglesia de una fe innegociable. Ayúdanos, queremos sostenernos en tu verdad, cueste lo que cueste. También intercede por nuestros hermanos perseguidos, que hoy mismo están pagando por creer, por tener fe en ti, un precio muy alto, por no doblar sus rodillas ante ningún ídolo, ante ningún Dios. Ponlo, por favor. Y si es tu convicción esta, de manera única, que hoy le puedas decir al enemigo de tus almas, de nuestras almas, mi fe no está en venta. Oye, pero si mira, si cedes en esto, si nos acompañas a tal cosa, va a haber beneficios, va a haber donaciones, va a haber un apoyo económico, pero tú vente.
y sabes que va en contra de tu fe, es ponerte de rodillas un poco. Tienes esta convicción de decirle, mi fe no está en venta. Alguien que diga, sí, es verdad. Yo he pasado por estas sutilezas de quererme engañar, pero hoy digo, mi fe no está en venta. ¿Alguno que diga así? Amén, pásale aquí, ¿no? Pásale al frente y digamos juntos, mi fe no está en venta. ¿Alguien más? Gloria a Dios, qué bueno. Gracias al Señor. Gracias al Señor. ¿Alguien más o va a seguir todavía así? Déjame pensarlo otro rato. Gloria a Dios, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Entonces, ¿qué decimos? Mi fe no está en venta. ¿Qué decimos? Mi fe no está en venta. ¿Y qué decimos? Mi fe no está en venta. Mi fe no está en venta. A ver, pues que sea convicción, ¿eh? No repitamos como borreguitos. Es mi convicción. Y cuando viene algo o alguien que me quiere alejar de mis convicciones, que me quiere alejar de mi fe, recuerde lo que hoy estoy diciendo de manera pública. Entonces digo, mi fe no está en venta. Que así sea, que el Señor nos bendiga. Qué bueno, gracias. Gracias, mis hermanos. Toma tu lugar, toma tu asiento. Hoy todavía no termina nuestro culto, todavía no termina la enseñanza. Mi hermana Dorothy, por favor. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a explicar un poquito el día de hoy qué es el Domingo de Iglesias Perseguidas. Lo pueden ver de este lado y bueno, aquí también va a aparecer algo. El Domingo de la Iglesia Perseguida es un movimiento continental de oración en favor de los cristianos perseguidos, creado por el hermano Andrés, fundador de Puertas Abiertas. Se estima que más de 380 millones de cristianos enfrentan algún tipo de persecución. ¿Cómo participar? Este movimiento consiste en involucrar a diversas iglesias y a sus miembros en toda Latinoamérica para interceder por los perseguidos. Los cristianos en Medio Oriente y en el norte de África viven bajo una presión diaria y el constante miedo a la violencia, que puede estallar en cualquier momento. Muchos tuvieron que huir de sus países por seguridad. Otros fueron expulsados y quienes permanecen necesitan fuerza para resistir. Yemen y Siria serán el foco de atención de este Domingo de Iglesias Perseguidas 2026. En este Domingo de la Iglesia Perseguida conoceremos historias de la fe valiente de los cristianos de la región, con enfoque en Yemen y Siria. Aún viendo a la iglesia cerca de desaparecer en sus países, todavía hay seguidores de Jesús dispuestos a resistir. Ellos reconocen sus miedos y sus fragilidades, pero sobre todo confían en que el Señor no los ha abandonado y están dispuestos a seguirlos independientemente de las circunstancias. El Domingo de las Iglesias Perseguidas es un llamado a unirnos a ellos, recordando que somos un solo cuerpo. Hacer uno implica participar de sus sufrimientos, involucrándonos en oración y acción para que sean socorridos y fortalecidos. Pero también implica tenerlos como ejemplo de una fe valiente, que no renuncia a seguir a Jesús a pesar de los costos, en algunos casos extremadamente altos, como la propia vida. Despierta, fortalece lo que queda y que está a punto de morir, que ya lo vimos en Apocalipsis 3:2. El miedo existe entre la iglesia perseguida en Medio Oriente y el norte de África, pero la confianza en el Señor es aún mayor. Vamos a conocer, hermanos, algunos de los testimonios de algunos hermanos que están allá en estos lugares, y le doy el lugar a nuestro hermano Abimelech para que nos comparta un testimonio. Les voy a compartir un poco sobre Siria. ¿Quién conoce este país? Está en el Medio Oriente y ahí está su bandera, miren. Siria. Siria es un país musulmán, es decir, tiene como su iglesia principal o su religión el Islam. Por eso ahí ven que dice Siria
Islam y tiene un número 6. ¿Qué quiere decir este número 6? Este número quiere decir que en el 2011, ¿se acuerdan que hace 8 días nuestra hermana Areli les explicó cómo rankean el número en el que los países tienen mayor persecución? Entonces, en el 2011 Siria estaba en el 18 lugar de persecución de los cristianos. Para el 2025 quedó en el número 6. Se dice que Siria tiene una población alrededor de 25 millones de personas, y de esas 25 millones de personas, tienen 1.8 a 2 millones de personas que eran cristianos, que conocían de Jesús. Sin embargo, ahora en el 2025 solamente hay 300,000 cristianos. Quiere decir que una décima parte solamente queda de personas cristianas en Siria. ¿Esto a qué se debe? Se debe pues precisamente a que es un país extremista. O sea, el dato alarmante es que el 90% disminuyó de los cristianos en un país musulmán. Es alarmante, es desgarrador y no va más allá de una política o de religión. Esto es espiritual, hermanos. Estas personas han muerto en Siria por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. El odio hacia el cristiano, el odio hacia Cristo, a Jesús, es el más representado a nivel mundial, ¿sabían? No hay otro nombre más odiado que el de Jesús. Puedes hablar del Islam, de los budistas, pero cuando mencionas a Cristo, ahí ya empieza la situación difícil. ¿Por qué? Porque han querido borrar el nombre de Cristo. El Islam es extremista y ha destruido. El gobierno lo permite y persiguen a estas personas que han aceptado a Jesús. Están matando, hermanos, están decapitando, están quemando, hay mucha sangre, no salen las noticias. La ONU, que más bien por ahí alguien dijo Naciones Hundidas, lo está permitiendo. Los enemigos de Dios quieren eliminar el nombre de Cristo. Hay un odio hacia el nombre de Cristo. Ustedes lo han visto cuando fue el fútbol, cuando hablaron de Cristo, todo se cancela, todo lo censuran. Cuando hablas de Cristo no te lo permiten. Puedes hablar de un culto, e incluso hacer hasta en los partidos de fútbol americano vemos cómo hay actos satánicos ahí y no pasa nada. Pero si metes a Cristo ya hay problema. Es el espíritu del anticristo que odia a los cristianos y que niega a Jesús, que es Dios. El pueblo del Islam niegan totalmente a Jesús como Dios. Pero no solamente esto está creciendo, hermanos, está creciendo, y como las organizaciones, los partidos políticos, incluso los gobiernos lo permiten, lo están permitiendo, créanme, y no soy profeta, pero el Islam está en México y se está penetrando más. La postura de nosotros es qué vamos a enseñarle a nuestros hijos, qué es el legado que estamos dejando de cristianos. Si nos es indiferente, tenemos problemas. Hermanos, quizá tú dirás, es que yo no tengo familia en Siria, en aquellos parientes aquellos países del Medio Oriente. No tenemos a lo mejor, ¿o sí? ¿Alguien tiene aquí? No, pero no podemos ser indiferentes. ¿Sabes por qué? Porque la sangre de Cristo nos une. El nombre de Cristo nos une. Ese dolor, si nosotros no sentimos ese dolor por nuestra familia en Cristo, que ellos sí están sufriendo persecución, creo que estamos haciendo mal lo que nos manda el Señor. Entonces no podemos ser indiferentes. Nos debe doler. No podemos ignorarlo como cristianos. Por eso, hermanos, es tiempo de pasar a la acción. En fin, la pregunta es, si te interesa esto, si no te interesa no pasa nada, no hagas nada. Pero si te interesa, porque lo acabamos de ver bíblicamente, pasemos a la acción y a la oración. Esto es lo que quería decirles de este país, de Siria. En YouTube no aparecen videos. Vean páginas de internet si quieren, de las matanzas que hay de los cristianos. Que Dios les bendiga. De los países que también están en ese sentido con el Islam,
pues es Yemen. Para ubicarlos geográficamente ahí donde está ese mapa, es una bota en Asia parecida a la de Italia, pero esta es más ancha, más grande y menos picuda. Entonces, al final, en la parte baja de, no sé si se puede aquí, ahí se está ilustrando Yemen. Ahí se está llevando a cabo también situaciones políticas, situaciones injustas, de no juicio, de no pagar dinero para hacer justicia por aquellos que son cristianos. Qué triste, de veras, hermanos, mirar a personas, hermanos, a niños, a padres, a familias que no tienen, que tienen que huir, que tienen que resguardarse, que tienen que estar en lo secreto, que tienen que estar desconfiados por aquellos que se llegan a convertir al cristianismo y creen que son espías para el gobierno y que pues dudan de su presencia con temor, porque pueden ser espías que lleven el comunicado y ese lugar en donde se reúnen sea destruido, sea desalojado, y den a conocer a los personajes que están ahí reuniéndose. Lo más maravilloso que entiendo y que he visto en estos videos es que mujeres y hombres líderes, al conocer la pérdida de su papá, de su familiar, en esas situaciones que están viviendo ahora en Yemen, esta mujer se llama Jessie, pero es con J. Ella se levanta, ella hace sus labores, ella predica, pero no como lo hacemos nosotros, como hoy en la mañana. Hoy ella no tiene el privilegio, y también Josh no tienen el privilegio de tomar unos volantes, unos panfletos, no sé, tratados. En esos lugares se está con mucha discreción, se reúnen. Lo más maravilloso es que a pesar del enorme, ya lo dijo Avi, el 99.99 del Islam, pero ellos, el 1% o el 0.1 que se reúne en ciertas casas, en ciertos lugares, pues están creciendo. Fíjense bien, no es la única, también está este varón, se va a los jardines muy discretamente, habla de Cristo, les habla de Cristo pensando en su dolencia. Ya este hermano ve esta situación y ve su conflicto y les habla de Jesús, pero muy discretamente. Lo Yemen. La intención de esto, hermanos, de esta convocatoria, de esta invitación, es que estemos orando por ellos. No podemos dejarlos a la deriva. Si nuestras oraciones aquí están por alguien que está enfermo, por alguien que tiene necesidad, por alguien que tiene un juicio, por alguien que tiene algo, oramos y hay una respuesta como la. Así nosotros podemos apoyar. ¿Por qué? Porque Puertas Abiertas se abre para ellos. Dice Jenny, se abrió la puerta de Puertas Abiertas y estamos siendo apoyados por este ministerio. Y damos gracias a Dios por ello. Hay lugares, iglesias que se han destruido, han quedado huérfanos, han quedado viudas, han quedado desamparados por el gobierno. No hay una ayuda, no hay nada para ellos por proclamar a Cristo. Y lo más significante de Jesse y de este otro hombre, Obed, de verdad, no, de Caleb, es que dicen como Pablo, el verso 16 de Romanos capítulo 1. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree en Jesucristo. Esa es la intención de ella, de él y de muchas familias, pocas, si numéricamente lo damos,
Pero aquí, ¿cuántos somos? ¿Cuántos queremos y amamos a estas familias en Yemen y en Siria? Y más adelante vamos a ver a otros testimonios de África. De verdad, hermanos, unámonos en oración, que esa es la parte que nos toca, pero también una invitación económica, que usted pueda mandar, no sé, cierta cantidad, que podamos mandar cierta cantidad para apoyar a estos hermanos en Yemen. Lo necesitan, con el favor de Dios, y que nosotros, por amor a ellos, por amor a Dios y porque Dios nos amó, pongamos en práctica lo que nos invitan a hacer. Que Dios los bendiga, hermanos. Que Dios los bendiga. Esto de los hermanos perseguidos realmente sí es muy triste. Y no podemos tener esa mentalidad de decir, no, pues no pasa aquí, no pasa. Aquí en nuestro México no pasa. Pero realmente sí está pasando, hermanos, y como dicen mis hermanos, no es una noticia que digan a voces abiertas como ahorita, pero la realidad es que sí hay muchos hermanos, mucha persecución de hermanos en estos países que se da más, en África, en la India, en Siria. Entonces tenemos que cambiar de mentalidad, hermanos, de decir, aquí en nuestro país no se habla, pero sí lo hay, y debemos de estar firmes en nuestra fe, como ahorita el pastor nos estaba diciendo. Tenemos que tener una fe íntegra, una fe segura, y darle gracias a Dios porque ahorita pues nada nos impide venir, ¿verdad? Nada nos persigue, ni nadie nos está amenazando, ni a nadie le tenemos miedo. Podemos venir, las puertas están abiertas, podemos venir y alabar a nuestro Señor. En otros lados no. Y les voy a compartir un testimonio hablando de la persecución de nuestros hermanos de Siria. Esta es una hermana llamada Jenny de Siria. Un testimonio que ilustra la fe valiente de los cristianos perseguidos en Medio Oriente y el norte de África es el de Jenny. Una cristiana de Siria, ella nos narra. Un domingo Jenny conversaba con una amiga en su casa en la ciudad de Damasco, alrededor de las 18:30. Escucharon el sonido de una explosión. Lo que Jenny no sabía en ese momento era que la explosión había alcanzado la iglesia donde estaba su padre y donde ella misma habría estado si no fuera por la visita de su amiga. Después de unos minutos, alguien llamó a la amiga de Jenny, contándole que un hombre bomba se había inmolado dentro de la iglesia y que todos los que estaban adentro habían muerto. En ese momento sentí que todo había dejado de existir. Me sentí desconectada. Lo primero que se me pasó por la cabeza fue que necesitaba llegar a mi padre de cualquier manera posible, porque sabía que él estaba en la iglesia. Temblaba por completo. Me senté porque no podía mantenerme de pie, relata Jenny. Impedida de acercarse al lugar de la explosión por las fuerzas de seguridad, durante las horas siguientes, Jenny continuó llamando a conocidos para obtener más información. Descubrió que su padre había sido trasladado a un hospital cercano. Al llegar al hospital le informaron que no solo su padre, sino también uno de sus tías y un amigo de la familia habían muerto. Jenny regresó a su casa y poco después personas de la iglesia llegaron para apoyarla. Mirándola atrás, la cristiana reconoce cómo Dios actuó a través de su iglesia local y de la familia de Dios en todo el mundo. Los líderes de la iglesia estuvieron a nuestro lado en cada pequeño detalle. Organizaron el funeral y nos ofrecieron apoyo financiero y moral. Fuimos acogidos por iglesias de todo el mundo
Sabíamos que había personas que nos amaban, que compartían nuestra tristeza, que se vieron conmovidos por lo que vivimos después del ataque. Jenny se apoyó en su fe. En los primeros días estaba en shock después de regresar del hospital y al día siguiente no podía hablar ni llorar. Mi padre fue elegido por Dios. Creo él está con Jesús con certeza. Describe a su padre como mi compañero, mi consejero, mi escudo y mi seguridad, añadiendo que su ausencia se siente profundamente. Jenny ve la mano de Dios en el hecho de haberse acercado aún más a su padre durante la primera mitad del 2025, cuando el antiguo régimen cayó en diciembre del 2024. Mi padre renunció a trabajar como estaba en casa todo el tiempo. Nos sentimos aún más cercanos a él. Parece que el Señor nos dio ese periodo con él. Mi dolor habría sido mucho mayor si mi padre hubiera muerto mientras yo estaba lejos. Él tenía una relación cercana con el Señor. La muerte es solo un sueño con la esperanza de la resurrección. La cristiana no sabe por qué su padre tuvo que morir, ni por qué el agresor actuó aquella noche de junio. Otros podrían decir que agredirían al terrorista o incluso lo matarían si lo encontraran. Yo no, dice Jenny. Yo solo preguntaría, ¿por qué? Soy una persona sentada en la iglesia, orando. No estoy luchando contra ti ni haciendo daño. Solo estoy orando y tú intentas matarme en mi iglesia. Eso es totalmente inaceptable. Jenny es una de las sirias que se graduó en la escuela de consejería administrada por un socio de Puertas Abiertas. Sabía que estaba experimentando síntomas de trauma y estrés postraumático, así que intenté superar lo que estaba enfrentando, dice ella. Ella utilizó la capacitación para lidiar no solo con su propio dolor, sino también con el de los demás. Puertas Abiertas comenzó recientemente a ofrecer consejería para cristianos sirios traumatizados y Jenny está desempeñándose como consejera voluntaria. Los consejeros apoyan a niños y mujeres afectados por el bombardeo de junio y por la violencia en general. La iglesia en Siria necesita ser fortalecida para que el pequeño remanente de cristianos en el país puedan vivir su fe en Jesús. Lo que más necesitamos ahora son oraciones. Necesitamos ayuda divina para superar lo que estamos enfrentando. Oramos para que esos niños puedan sanar de lo que han vivido, para que olviden las escenas que presenciaron, porque eso es muy difícil para un niño. Me gustaría que ustedes oraran para que sean más fuertes, para que Dios les dé personas que los apoyen. Pide nuestra hermana Jenny. Gracias, hermanos. Otro testimonio que nos muestra cómo es la vida en aquella región del norte de África y del Medio Oriente es un testimonio de alguien llamado Caleb, con D al final, no como Caleb, el compañero de Josué. Este es Caleb y es un testimonio de parte de él. Él pertenecía a una familia muy grande, obviamente que practicaban el islamismo. Era un hombre muy religioso, de aquellos que oran 5 veces al día. Pertenecía a esa familia y recibió la instrucción de parte de sus padres de cómo aprender lo que el Corán enseñaba. Y él lo oraba religiosamente. La idea del jihad, que era la guerra santa, predominaba en su mente. Ya tenía la enseñanza esa, y él estaba cautivo. Él tenía que estar, era un radical, un extremista, que por regla general odian a todo aquello que no hable del Islam. Y entre esos pues, estamos los cristianos.
había entonces ese problema de parte de ella, de él. Él sabía que tenía que atacar a cualquier persona que no practicara el islamismo. Eso era lo que él había aprendido. Tenía que ser radical y en defensa de su país tendría que acabar con esa persona. Cuando empieza a crecer Khaled, termina la educación secundaria y ya empieza a entrar a las páginas de internet y ahí encuentra una página de un youtuber cristiano que empieza a hablarle de lo que es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Era obviamente un cristiano de Yemen, contrario a lo que ahora era Khaled, que era un blasfemo, alguien que había apostatado ya su fe islamista, y ahora él ve la página, todo el video de esa página del youtuber y empieza a confiar y a creer en la enseñanza que este hombre manifestaba en un tal Jesucristo. Y él encuentra la llenura. Él decía, yo oro 5 veces al día y sin embargo no encuentro conexión entre mis principios y ese Dios con minúscula que debería de acompañarme. Sin embargo, él permanecía fiel, pero ahora ya con cierta tendencia a abrazar el cristianismo. Entonces él decide ver todos los videos de la página. Ya ahora el mundo era diferente para él, ya no giraba solamente en torno a lo que sucedía en su ciudad natal, Yemen. Él ahora estaba confiando en que había algo que él empezaba a conocer y que la atraía poderosamente, que era la manifestación de ese Jesucristo de quien hablaba el youtuber. Y decide entonces enviarle un mensaje, le escribe y le dice que ya estaba cansado de tantos rituales y quería que le explicara más de cómo estaba aquello de que perdona y si te pegan en una mejilla pon la otra, cuando yo tenía unos principios y un conocimiento diferente. ¿Cómo puedo soportar que alguien me golpee? ¿Cómo tengo que perdonarle hasta 70 veces 7? Era algo que lo atormentaba, no cabía, porque él había sido instruido para tener una mentalidad diferente. ¿Por qué tenía que soportar que alguien lo golpeara y no vengarse? Si él había sido enseñado de que aquel que le había golpeado era digno de sufrir la muerte. Eso empieza a mostrarse de una manera inquietante para la mente de Khaled, pero él sigue firme, y finalmente llega a la universidad y él empieza ya a compartirles a algunos de sus compañeros de estas enseñanzas de un tal Jesucristo, y obviamente pues algunos lo arropan, algunos se solidarizan con él, pero en su mayoría lo rechazan. Llega a oídos de la dirección y deciden expulsarlo de la universidad. Él pagó ese precio, pero está feliz ahora con ese Dios que le ama y que creen. El youtuber lo lleva a los pies de Cristo. Finalmente, en este primer periodo, él abraza la religión cristiana. ¿Cuál es la consecuencia? Pues de que su padre, que era radical en el Islam, una vez que Khaled decide bautizarse como obediente que tenía que ser, decide bautizarse y pues se enfrenta las consecuencias por su padre, que no simpatizaba con la cristiandad. Lo obligó entonces a asistir a una enseñanza, a un tipo de terapia extremista, donde una vez más le empezaron a recordar los principios del Islam, que era agredir, terminar con toda la cristiandad. Lo obligan a que se levantara temprano, hacían cánticos, oraciones y hacían prácticas militares inclusive para afirmar sus principios en el Islam, pero él, lejos de abrazarlos, decide también abandonarlos. 15 días dura en esa terapia y finalmente sale, pero ya con una mente dispuesta a todo precio a seguir a Cristo. Antes él quería seguir a Dios, vivir para Dios. Ahora él estaba dispuesto a morir por Cristo. Un cambio radical, absoluto. Después de regresar a su hogar, se enfrenta con su padre. Su papá ya estaba
preocupado porque había ya perdido a su hijo ya estaba determinado de una manera radical a ya no volver más a abrazar el Islam, y su padre odiaba también a los cristianos. Entonces hay una separación, un divorcio entre Khaled y su papá. Su papá obviamente que no lo suelta tan fácil, lo tiene muy vigilado, quiere saber con quién conversa, qué tipo de evangelio o disque evangelio está siguiendo ahora su hijo, y le manda gente que lo esté vigilando, y de alguna manera lo quieren obligar a que permanezca en el camino anterior. Él, deseando compartir con sus amigos de la universidad la enseñanza que había recibido, sigue ministrándolos a sus compañeros de universidad, y ellos a su vez igualmente empiezan muchos a abrazar ya el evangelio y oran juntos y le piden a Dios también por él. Actualmente Khaled está completamente alejado de su familia. Cuando su hermana se intentó comunicar con él, tenía una hermana obviamente, su padre se dio cuenta, le pegó a la mujer, es muy fácil allá hacerlo, le quitó el celular y perdió toda comunicación ahora hasta con su propia hermana. Ya no tenía ahora papá, ya no tenía hermana, ya solamente tenía los compañeros de la universidad que lo apoyaban en la oración. El joven permanece ahora firme en su fe, y a través de este testimonio, y al final de este testimonio nos invita a todo el mundo, oren por Yemen. Y él, a través de Puertas Abiertas, él recibe el discipulado de uno de los pastores de ahí, que está siendo alimentado espiritualmente por Puertas Abiertas, pero nos pide a todos nosotros, a todo el mundo, que sigamos en oración por su familia, y en la medida que podamos ayudarles aún económicamente en sus necesidades. Es el testimonio de Khaled, hermanos, pero muy sustancioso. Nos lo llevamos de tarea a casa. Dios les bendiga. Gracias a Dios.